Entonces nos vamos a ir no a mecánica, gracias, no a mecánica, ni a campo gravitatorio, ni vibraciones ni ondas. Nos vamos a ir a electrostática. Electrostática. Entonces, vamos a hacer primero un paneo, así dicen los que hacen películas, un paneo de todo lo que ocurre con las cargas. Estimados tigres, cargar un elemento, que un elemento esté cargado, significa que el cuerpo, que puede ser cualquier cuerpo realmente, o sea, podría ser, que les digo, ya para hacerlo más dramático, pueden ser mis anteojos, puede ser el mango de este destornillador, cualquier objeto al cual nosotros le quitemos electrones, el cuerpo va a quedar cargado positivamente. Y si le damos electrones, el cuerpo queda cargado negativamente. Entonces, esta palabra carga significa que el cuerpo puede tener en exceso electrones o en defecto electrones. Lo que les muestro aquí es una carga solitaria, una carga negativa. Entonces, esta carga negativa, digamos que para comunicarse con el exterior, o sea, esta carga, si no tuviese esas flechitas y a que estoy dando vueltas por todos lados, y ven cómo se modifican estas flechas, esas flechitas indican el campo de influencia de esta carga negativa. La voy a sacar y vamos a poner ahora una carga positiva. Entonces, la carga positiva también tiene influencia sobre el entorno. Significa entonces que esta carga positiva está creando algo alrededor, y si usted ve, esta parte está más roja que el resto y va perdiendo ese tinte, haciéndonos pensar que conforme nos alejamos, tenemos entonces menos cantidad de la presencia de esta carga. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, díganme por favor si han estado viendo lo que he mostrado. Ya, perfecto. Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a ver, con esa pequeña presentación vamos a ir avanzando poquito a poquito. Entonces, en esta semana 11 veremos los efectos de esta carga eléctrica. Entonces, cuando nosotros tenemos estos famosos péndulos, así le llamamos nosotros a lo que están viendo, estos son péndulos electrostáticos, donde estas esferitas se cargan. Y cargar significa que le damos electrones o le quitamos electrones. Si le damos electrones, está cargado negativamente. Y si le quitamos electrones, está cargado positivamente. ¿De acuerdo? Una vez más. Le damos electrones, la carga que tienen es negativa, porque hay exceso de electrones. Si le quitamos electrones, entonces hay un exceso un defecto de cargas negativas y por lo tanto prima las cargas positivas. Y el
cuerpo, entonces se dice que está cargado positivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la carga, profesor? La carga es el número de electrones en exceso o defecto que tienen los materiales. Si tenemos nosotros una barra, disculpen que ahora no estoy trabajando con mi tableta, así que no puedo hacer dibujos un poco mejores que estos. Pero tenemos una barra y esta barra la friccionamos con un material, con un paño. Entonces tenemos un paño aquí al costado y este paño, que sea un paño de lana, mejor, mucho mejor. Entonces con este paño nosotros friccionamos esta barra. Tigres, tigresas, tenemos que pensar que esta barra, que puede ser una barra de plástico, entiéndase que plástico es un polietileno, porque plástico son muchos materiales, o sea, denominación de plástico realmente es un término muy general. Sin embargo, si decimos polipropileno, polivinílico, entonces hablamos de materiales plásticos, pero que están dentro de ciertas características fundamentales. Entonces, el tubo de agua, por decir así, que se usa para hacer las instalaciones de agua en casa, es un PVC. Entonces, es un plástico especial. Bueno, entonces, ahora para no hacer un curso de química, pensemos que tenemos una lupa especial y con esa lupa especial observamos este material. Entonces, esta es mi lupa y voy a observar antes de friccionar qué ocurre en el interior de esta barra. Pues en el interior de esta barra yo sé que hay átomos o moléculas, pero ahora me interesa simplemente el átomo per se porque quiero explicar a partir de ese punto. Ese átomo, según el modelo de Bohr, tiene un núcleo y alrededor de ese núcleo están rotando los electrones en sus órbitas características. Entonces tenemos una órbita, tenemos otra órbita y dentro de esas órbitas, es decir, esas órbitas están siendo ocupadas por cargas eléctricas negativas, o sea, que voy a diagramar como si fuesen esferitas. Entonces tengo una esfera, otra esfera y otra esfera y otra esfera. Cada esfera está rotando alrededor del átomo, está girando alrededor del átomo. Entonces tendríamos que en una leyenda poner que estas esferitas de negro, estos son los electrones. ¿De acuerdo? Y ahora en el núcleo existen los protones que son cargas positivas. Yo tengo una carga positiva, otra carga positiva, otra carga positiva y otra carga positiva. En número total tengo 4 cargas positivas. Bien, 4 cargas positivas, 4 positivas y afuera 4 negativas. Y resulta que la carga del protón tiene la misma magnitud que la carga del electrón. Entonces, si hacemos una suma como si fuésemos contadores, un contador ese que maneja dinero y hace las cobranzas, entonces, por decir así, recibo 4 soles y en un producto gasto 4 soles. ¿Cuántos soles me quedan en el bolsillo? 0. Muy bien. Entonces la interpretación que todo este átomo en conjunto es como el contador está en equilibrio. No hay una carga neta, una carga total diferente de 0, porque estamos sumando 4 cargas positivas y 4 cargas negativas. Entonces decimos que este átomo es neutro.
Y tigres, todo en la naturaleza, o la gran parte, que lo que está en la naturaleza es neutro. Entonces tenemos las mismas cargas positivas que negativas. ¿De acuerdo? Ya. Con esta visión, ahora veamos nuevamente a través de la lupa a la barra. Entonces, digamos que los electrones están dando vueltas y tigres. ¿Saben lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es preguntarles lo siguiente. En el átomo que estamos viendo en este círculo, ahora le quito un electrón. He borrado algo más de lo que quería, pero no importa, vamos a ver. Este era una órbita. Ya. Entonces ahora le he quitado un electrón. Ahí le he quitado un electrón. Entonces ahora si le he quitado ese electrón, ya no son 4 los electrones, sino solamente hay 3. Significa que si yo observo este átomo, voy a ver que tiene una carga neta, porque así se denomina, una carga neta diferente de 0. Ahora tiene una carga más 1. Profesor, ¿por qué más 1? Porque supera en 1 a la carga de los electrones. Hay 4 protones y 3 electrones. Pero ojito, ojito, tigres. Pregunta del examen, yo no me estoy metiendo dentro del núcleo, sino simplemente estoy haciendo que en la parte que rota alrededor del núcleo, que son los electrones, le he quitado un electrón. Entonces, si le quito electrones, este átomo ahora está cargado positivamente. Bien, si hago todo al revés, es decir, que en lugar de quitarle un electrón, de alguna manera, agarro yo un electrón que está afuera y lo empujo y lo atraigo y hago que ¡puc! Se ponga dentro de este átomo. Lo chanco y lo obligo a que el electrón esté dentro del átomo. Entonces ahora nuevamente miro a través de esta lupa especial y veo que hay más un electrón. Significa entonces que es negativa. Bueno, esta es la historia de cómo se cargan los elementos. Entonces ahora, regresando a mi experimento del paño con la barra de vidrio o la barra de plástico o la barra de PVC, y voy a friccionar. Entonces este trapo tiene pilosidades, o sea, tienen como unos hilitos chiquititos, invisibles de repente para nuestros ojos. Y los electrones, que por choques térmicos dentro de esta barra, el átomo choca con uno, está chocando con el otro, están chocando entre sí por la temperatura a la cual se encuentran. Entonces, en ese choque, imagínense que es como una galleta de soda. Y cuando usted mastica la galleta, han chocado átomos. Y sabe que la galleta se hace añicos, 1000 pedacitos. Esos pedacitos son los electrones. Entonces, cuando chocan, los electrones, algunos podrán salir un poco fuera de esta supuesta superficie. Y si las pilosidades del trapo pasan por acá, estoy dibujando las pilosidades solamente del trapo, entonces si pasan las pilosidades del trapo, recogen esos electrones y se los llevan y se lleva el trapo, esas pilosidades, y a través de esas pilosidades se lleva la carga, que en este caso electrones, entonces el trapo se convierte en un elemento que por exceso es negativo, mientras que la barra por defecto es positivo. ¿De acuerdo? Esa es la historia, mis queridos tigres, acerca de la carga por fricción de materiales eléctricos. Entonces, siguiendo con esta transparencia, entonces, esa es la carga eléctrica. Ahora, como ejemplos, dice vidrio y caucho se han cargado y el vidrio normalmente se carga, dependiendo nuevamente del material,
con el cual se friccione, el vidrio se debe cargar positivamente y el caucho negativamente. Entonces tenemos cargas de diferente signo. Como son cargas de diferente signo, se atraen. Y si la bolita verde o la esfera verde representaba el vidrio, entonces vemos que ahora de alguna manera se ha friccionado el vidrio y se pone a través de un hilo, y este hilo se pone de la forma o en la configuración que estamos mostrando en la pantalla. Entonces esas esferas de vidrio se apartan, se repelen, porque tienen el mismo signo. Entonces decimos aquí, objetos cargados con signos de carga diferentes se atraen y con el mismo signo se repelen. Y esta es la historia también con el caucho, que puede estar cargado negativamente y cuando se acercan o se aproximan, vemos que se rechazan, porque son cargas del mismo signo. Entonces tenemos cargas del mismo signo, se repelen, y cargas del signo diferente se atraen. Y esa es la historia de la electrostática. Con eso, con ese simple experimento comenzó la electrostática TIG. Entonces, de ahí nace la electrostática. Y históricamente me gustaría comentarles algo. En Grecia existía una piedra llamada ámbar. Esta piedra se friccionaba y atraía semillitas chiquititas, esas semillas de maíz, de trigo, perdón, las hojitas de trigo secas, las atraía y les causaba, digamos, admiración a los griegos. Y todo lo que era atraído por esta piedra ámbar, y haciendo un poquito de paréntesis, ámbar en el idioma de los griegos significa, se escribía como electrón, entonces ámbar, traducción, electrón. Luego, por eso que todo lo relacionado con las cargas eléctricas o al ámbar, a la propiedad del ámbar, se le llama electricidad, electrón, electrónica, porque está relacionado históricamente con la piedra ámbar. Entonces, ese es el objeto de esta parte del tema, y como se están repeliendo, esa acción de atracción o repulsión, podemos nosotros cuantificarla. Y Charles Coulomb, un científico, un físico, Joseph Charles o Batista creo que es, pero sí es Charles Coulomb, se encargó de estudiar las propiedades de las cargas eléctricas y tratar de medir la interacción entre ellas. Y al tratar de medir esa interacción, justo sale la ley de las fuerzas eléctricas o ley de Charles Coulomb. Entonces esa ley de Charles Coulomb para cuerpos, espérense un ratito. Ya está. Entonces esa ley nos explicaba por qué se están atrayendo esos cuerpos. Y mire usted esa barra. Esa barra, digamos que en cierta forma están primando, según la observación, cargas negativas. Entonces, si usted ve en la esfera, mire, las cargas negativas atraen a las positivas de la esfera y se pegan, pero se transfieren los electrones a la esfera, entonces se queda cargada negativamente después y por eso se repele. Es una historia muy interesante, muy bonita, y realmente aquí hay aplicaciones maravillosas, porque los biólogos utilizan de una u otra manera este principio, y a eso se le llama corridas electroforéticas, donde se paran las enzimas o la cantidad de masa molecular por interacción con el campo eléctrico, es decir, con las cargas eléctricas. Otro, si usted se va al sur, va a encontrar que hay una minera por la altura de Atocongo, y es una empresa que hace cemento. Esa empresa, digamos que tiene muchas partículas en el aire debido a que chancan piedras, las aplastan para poder hacer la puzolana, ¿no? El aditivo especial para el cemento.
Entonces esas partículas salen al exterior. Y una forma de evitar que salgan al exterior y contaminen el aire, porque son partículas muy peligrosas. Las partículas que salen de allí, a ver, las partículas que salen de allí son partículas que están entre las 5 y las 10 micras. Son partículas muy peligrosas porque esas ingresan por la nariz en una respiración normal y ingresan directamente, como son tan pequeñitas, no son atrapadas por las pilosidades o la mucosidad de la nariz. Entonces pasan estas a través de todo el sistema respiratorio a los bronquios, depositándose en los bronquios, precisamente. Como son partículas muy pequeñas, imagínense entonces, como si fuese cemento, se van pegando en las pilosidades del pulmón, que son los bronquios, y obstruyéndolos. Y pueden producir una enfermedad muy conocida como silicicosis. Entonces, es menester de estas empresas el tener que disminuir la contaminación ambiental y lo hacen utilizando electrostática. A través de filtros electrostáticos se consigue el control de estas partículas. Bien, entonces regresando, apago el video y seguimos. El concepto de la carga realmente es un concepto interesante porque la carga no se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo a otro. Y como se transfiere de un cuerpo a otro, entonces podemos decir que la carga se conserva. Y para esto tenemos nosotros un principio fundamental, la cuantización de la carga. Dentro de breve va a mostrarse esa relación. Entonces, la carga inicial total debe ser igual a la carga final total. No debe de haber pérdidas si estamos hablando de un solo cuerpo. O si hablamos de un sistema que está conformado por varios cuerpos, la carga se habrá distribuido en cada una de ellas. Parece que hay una pregunta. Espérese. A ver, en el chat. No, no hay nada. Tigres, y están viendo la presentación, ¿no es cierto? Una manito levantada, si es que eso es así. Antonella, ¿está viendo la presentación? Perfecto. Antonella. Marcelo Joaquín, ¿está viendo la presentación? Alessandra, ¿está viendo la presentación? Muy bien. Hadid, ¿está viendo la presentación? Coral Ríos, Coraldes Ríos, ¿está viendo la presentación? Pizarro Flores, ¿está viendo la presentación? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente es una alegría para todos los profesores cuando hay una respuesta inmediata, así con tigres como ustedes y tigresas como ustedes. Farfán Padilla, ¿está viendo usted la presentación? Muchas gracias, muchas gracias. Ya, seguimos entonces, ¿ya? Lo importante es esa participación. Entonces, regresamos a esto y como la carga les dije que se mantiene, tenemos una ecuación importante. Esta ecuación, que la quiero presentar aquí en la forma más rápida posible, y después la comento, es esta. Y se dice que es la cuantización de la carga eléctrica. Tigres, un tip para el examen de la PRE.
y también un tip para el examen de admisión. Preguntas en este sentido existen. Cuando digo existen es que las he visto y la hacen. Entonces, la cuantización de la carga, la palabra cuantización es que la carga es una carga discreta. Profe, no le entiendo muy bien. Entonces, como no me entiende, yo le explico. Esta Q representa a la carga eléctrica, a la carga eléctrica. ¿De acuerdo? Esta N es el conjunto de los números enteros. 0, 1, 2, 3, etc., etc., etc. Números enteros. Y el E representa la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la unidad de carga eléctrica, a la menos 19 coulomb, del personaje Charles Agustín de Coulomb, francés, que se encargó de hacer el estudio de todas estas propiedades. Bien, entonces, esta cuantización de la carga la vamos a ver en una de las preguntas dentro de breve, ¿de acuerdo? Y usted va a ver la aplicación de esta cuantización de la carga. Entonces, cuando escuche la palabra cuantización, no se sienta mal, no se sienta, uy, cuántica, no. Es cuánto de carga se le ha agregado. Pero, ojito, ojito, mire qué bonito. Lo que se le ha agregado o lo que se le ha quitado son un número entero de electrones, puesto que no podemos sacarle un cuarto al electrón, ¿no? O sea, no podemos hacer que el electrón se divida y decir, a este cuerpo le he sacado 2,5 electrones, o a este cuerpo le he aumentado 3,1 electrones. No podemos. Entonces, o le aumentamos 2, 3, 4 y le quitamos 2, 3, 4 números enteros, pero no podemos sacar números fraccionales. Entonces, la cuantización de la carga significa eso, que son números enteros, no son cualquier número. Entonces, en otras palabras, son números discretos, no son continuos, sino son discretos. 1, 2, 3. Entre el 1 y el 2 hay 1,5, hay 1,7, hay 1,2, 1,23, hay 1,34, etc., etc. Pero aquí solamente se ven los números enteros. Entonces, vemos que las unidades de la carga es el coulomb, letra mayúscula C, y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es la magnitud de la carga del electrón. Y N puede ser un número entero que nos va a dar el exceso o el defecto de electrones. Como manejamos cantidades pequeñas de carga, entonces podemos hablar de milicoulomb, ¿está? Milicoulomb, microcoulomb, 10 a la menos 6, nanocoulomb, 10 a la menos 9, y picocoulomb, 10 a la menos 12. Son los sufijos o los prefijos, normalmente son los sufijos que se encargan de mostrarnos los órdenes de esta magnitud. Entonces tenemos que la carga se cuantifica. Eso es, por un número entero de veces de la carga del electrón. ¿De acuerdo, tigres? Bien, entonces seguimos con la exposición. Vamos a ver opciones, borrar. Listo, seguimos. Entonces, cuando uno a veces se peina, el peine adquiere cierta carga. Cuando friccionamos una barra, esta barra adquiere esa carga. Ya les dije los medios, es decir, a la hora de friccionar, las pilosidades agarra y quitan los electrones. En el pelo, el mismo pelo, los pequeños cabellitos, quitan esos electrones del peine que está hecho el material y tenemos entonces cargas eléctricas. Esto lo podemos ver en una simulación muy interesante. Entonces voy a pasarles esa simulación. Aquí va. A ver, déjenme ver. Ahí está. FET. Física. Electricidad y circuitos.
Esta es una y esta es otra. Dos efectos que muy probables de la vida cotidiana nos han pasado. O sea, hemos vivido esto. Normalmente esto ocurre en sitios donde la humedad es muy baja. Lima tiene una humedad que llega a los 90%, 93%. Prácticamente en Lima los limeños respiramos casi agua. Mientras que en provincia, en los lugares donde el clima es muy seco, la humedad que llegue al 60% ya podemos decir que es bien seco. Tanto así que a veces cuando visitamos la sierra tenemos un fastidio a nivel de la nariz porque está muy reseca, las mucosidades no funcionan a toda su plenitud. Entonces miren, tigres, lo que voy a hacer es simular este piecito de este personaje, voy a friccionarlo con la alfombra y cada vez que fricciono, fíjese que gana electrones. O sea, su cuerpo está ganando electrones. Y cuando su mano se aproxima a un conductor eléctrico, es donde nosotros sentimos ese choque y decimos, uy, me pasó corriente. Y vemos que, ¿por qué le ha pasado la corriente? ¿No? Si algo, a veces son situaciones graciosas, jocosas, o cuando estamos pasando con un familiar cerca y lo tocamos y dice, ay, me hiciste pasar corriente, pero es por ese motivo, porque ha habido, en cierta forma, una acumulación en nuestro cuerpo de carga eléctrica. Las nubes en la atmósfera también friccionan con el aire y el aire les roba los electrones. Entonces, por eso que las nubes se cargan positivamente y después vienen las tormentas eléctricas. Entonces, una vez más y la última. Hasta el infinito. Listo, lo electrocutamos a otra vuelta. Ahora veamos una fiesta infantil y en la fiesta infantil el payaso hace un truco que a la mayoría sorprende. ¿Y en qué se basa? Este señor, sin, digamos, no es que sin saber, pero tiene mucha noción y mucha intuición. Entonces, lo que hace es agarrar el globo y lo fricciona con su traje. Listo, lo friccionó. Y ahora lo acerca a la y queda pegado en la pared. Y si no, se queda pegado en nuestro cuerpo. ¿Qué ha pasado, profesor? Entonces ahora voy a ver qué ha sucedido. Vamos a resetear esto y vemos que el globo, como todos los cuerpos, tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas, donde los negativos representan los electrones, obviamente, ¿cierto? Ya. Entonces, eso negativo, ahora fíjese, la chompa también tiene cargas positivas y negativas, pero a la hora de friccionar, el globo atrapa las cargas negativas, fricciona y atrapa las cargas negativas. Entonces el globo tiene un exceso de electrones, mientras que la chompa tiene un defecto de electrones. Si este globo lo acerco a la pared, mire lo que pasa con sus átomos. Cargas del mismo signo se repelen, significa que los electrones se están repeliendo, dejando en las proximidades de la superficie cargas positivas. Entonces estas cargas positivas sí atraen a las negativas, entonces se queda el globo pegado. Interesante, y esto es solamente por el concepto de electrostática. Entonces, si tenemos una barra cargada eléctricamente, de repente negativa, y acercamos o la ponemos muy cerca de la esfera, fíjese, estamos poniendo muy cerca, este es su ojo, para que observe el efecto. Entonces, las cargas positivas, mejor dicho, los electrones de estos átomos se han alejado al lado opuesto porque son repelidas.
Y esas cargas negativas repelidas al otro lado, al otro extremo, hacen que las cargas positivas queden solas. Y más bien, mirando a la barra, como es negativa, entonces se sienten en cierta forma atraídas. Pero la movilidad de los electrones es mayor que la del núcleo. Profe, hágame una comparación, con gusto. Imagínense que un electrón es este puntito que está acá. Este puntito que he hecho, ese es un electrón. 1836 veces más grande es solamente un protón. Profesor, y tienen la misma carga. Of course, tienen la misma carga, pero no tienen la misma masa y no tienen el mismo tamaño. Entonces, la movilidad de los átomos o moléculas es mayoritaria por los electrones. Por eso se les dice que son elementos libres, porque realmente gozan de muchas facilidades para poder transportarse dentro del material. Entonces, en este escenario, la esfera estaba neutra, se aproxima, ya se está arreglando, después hay contacto, y cuando hay contacto, entonces los electrones, que son más fáciles de mover, de la barra pasan a la esfera, de la barra pasan a la esfera, quedando entonces este globo con un exceso de electrones que tiene carga entonces negativa. Y eso es lo que ha pasado y por eso que se ha cargado esa esfera, ¿no? Entonces, para la carga puede ser de esta forma una de las tantas. Yo los invito a que se den una vuelta por aquí, por la Facultad de Física, y los visiten para que vean ustedes los experimentos interesantes que hay con respecto a la electrostática, sobre todo en el tercer piso de esta facultad. Hay experimentos muy bonitos, donde el estudiante visualiza mejor el efecto de la electrización sobre la materia. Entonces aquí estamos viendo que estamos acercando un cuerpo negativo y como no hay, estamos induciendo a las esferas una carga. Mire, se están repeliendo los electrones, están yéndose al otro lado y las cargas positivas, que son los núcleos, se quedan al otro lado. Entonces, ¿qué pasa si después separamos estas esferitas? Cuando separamos, fíjese que una ha quedado cargada positivamente y la otra negativamente, ¿cierto? Entonces podemos decir que las esferas han sido cargadas por inducción. La barra no ha tenido que tocar la esfera, sino simplemente se le ha acercado cierta distancia para producir este efecto con las dos. Para no cansarlos, ya podemos entonces entrar a la solución de un ejercicio. Pues esto lo voy a descartar por si acaso. Entonces nos vamos a ir a los ejercicios. Ya, hay tres proposiciones. Con respecto a los cuerpos con carga eléctrica, tigresas, viene la pregunta. Viene la pregunta. No se olvide. Joaquín, atento, por favor. Ana Lucía, tigresa, atenta, por favor. Fabricio Sebastián, tigre, atento, por favor. Voy a preguntarles. Con respecto a los cuerpos con carga eléctrica, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Un cuerpo eléctricamente neutro tiene igual número de electrones y protones. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero?
Verdadero. Bravo, Tigre. Muy bien. Porque estamos viendo, a pesar de que no se mueven los protones, ojito, ojito, no me venga usted diciendo que se mueven los protones. No. Lo que pasa es que hay una ausencia de carga eléctrica. Entonces hay un defecto de carga eléctrica. Perfecto, Tigre. Muchísimas gracias. Un cuerpo es eléctricamente neutro cuando los átomos lo son. Por ejemplo, si tiene un átomo de 12 protones, debe tener 12 electrones. Es un ejemplo. Después de al frotar dos cuerpos de diferente naturaleza, adquieren cargas eléctricas del mismo signo. ¿Verdadero o falso? Falso. Perfecto, Tigre. Ya, oiga, si estuviese calificando, ya yo le pongo un punto. Y carita feliz. Muchísimas gracias por su participación. Así deben de ser. Así deben de ser. Viene otra pregunta. Espérense un ratito. A ver. Sí. Ahí. Enter. Dándome ese caso. Tercera proposición. Existe fuerza de atracción entre partículas con cargas eléctricas del signo opuesto. ¿Verdadero o falso? Repito, Verdadero. existe, muy bien, claro, atracción, ¿no es cierto? Si son cargas opuestas, perfecto, tigre, muy bien. No hay nada que hacer, estos tigres son tigres. Ustedes son el futuro de esta nación. Y lo digo sin ánimo tampoco de ser muy peyorativo, sino que realmente tigres, ustedes no es que le estemos dando toda la carga social, sino que realmente se han cambiado los valores y tenemos que recuperarlos. Entonces, esa recuperación está en ustedes. O sea, nosotros vamos a contribuir, pero ustedes tienen que seguirnos. Ustedes tienen que ser parte de nosotros, una extensión. Entonces, normalmente cuando yo voy al salón de una clase, les cuento una historia, ¿no? Que ha pasado de repente en el quehacer, en el mi quehacer, día a día, en un micro, en el tren, en el carro, en el bus, donde veo algunas acciones que los niños, que los jóvenes están mal haciendo, debido a que los padres están mal criando. Pero ustedes, como ya son futuro del país, tienen conciencia y conocimiento de esos aspectos. Entonces pueden censurar y pueden hacer una actitud crítica. Y cuando ustedes sean padres, no repitan esas acciones. Bien, una esfera conductora eléctrica neutra se pone en contacto con una varilla con carga positiva. La esfera adquiere una carga eléctrica de más 32 nanocoulomb. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Considere que E es la carga del electrón y esto es igual a 1,6 por 10 a la menor electrones. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. La situación no es difícil. La situación, más o menos un esquema, es así. Tenemos la esfera, esta es la esfera. Entonces, en este escenario, tenemos una barra, una varilla cargada positivamente. Entonces tenemos la varilla cargada positivamente. Discúlpenme el dibujo, les vuelvo a repetir, estoy sin mis herramientas TIC, entonces es un poquito complicado para mí. Me ganó la tarde y tuve que quedarme en la misma universidad. Entonces, este es el escenario 1. Siguiente escenario. En el escenario 2, tenemos nuevamente la esfera, pero esta vez ya está haciendo contacto la barra. Es así. Entonces, es escenario número 2. Ahora, miren, si yo fuese o estuviese dentro de esta esfera, si estuviese dentro,
podría observar, estos son sus ojitos, ustedes también están conmigo dentro de esa esfera, podrían observar lo siguiente. A la hora que la esfera dice que es neutra, entonces está conformada por cargas positivas y cargas negativas. Como es neutra, donde las positivas corresponden a átomos o a los núcleos del átomo, ¿cierto? Y ahora, entonces tenemos la carga positiva, no, ¿qué estoy haciendo? Un ratito, dijo Panchito, no, estoy haciendo mal. Entonces, esto es, acá lo borro. Ya, ahora sí. Entonces ahora, cuando los pego, esta es carga positiva, carga positiva, carga positiva, carga positiva y carga positiva. Bien, como les dije, ustedes están dentro de la esfera y ahora, ¿qué sucede? Como están dentro de la esfera, ustedes están recontra atentos y dicen, profesor, los electrones han visto a la barra positiva. Entonces los electrones quieren saltar a la barra positiva o irse a la barra positiva. ¿De acuerdo? Estoy dibujando esta flecha, no significa porque se van yendo por esta dirección o en este camino. No, 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 no. Se están yendo a través de esta barra así, pero es más difícil el dibujar de esta manera, así que por ese motivo, lo que hago es hacer un dibujo externo, ¿de acuerdo? Solamente por ese motivo. Entonces, para hacer, digamos, una vinculación más notoria de que los electrones se han pasado a este lado. Si el electrón se ha pasado a este lado, miren lo que ha quedado. Aquí esta carga positiva ha sido compensada con el electrón. Si se pasa otro electrón, entonces ahora esta carga también está compensada. Si se pasa otro electrón, entonces ahora esta carga también es compensada. Ya, si se pasan los electrones de la esfera, está disminuyendo. Entonces, por defecto, la esfera se va a convertir en positiva. Y como la barra está ganando electrones, por defecto se está convirtiendo en negativa. Pero bueno, entonces en esta situación dice que ya la esfera, entonces ahora voy a dibujar solamente la esfera para concentrarme en qué le ha pasado a la esfera. Entonces voy a dibujar en el tercer escenario la esfera sola. ¿De acuerdo? Este es el tercer escenario. La esfera yo sé que se ha quedado cargada positivamente porque así también lo dice el problema. Y la carga que tiene esta esfera, la carga Q, es igual a 32 nanocoulomb. O lo que equivale a decir 32 por 10 a la menos 9 coulomb. Esa es la carga que tiene la esfera. Bien. Entonces, valiéndonos del proceso de explicación en esta transparencia, vamos a utilizar ese TIC para que ustedes puedan seguir. Entonces, en la solución, tenemos la carga, esta es la situación 1, los electrones se están pasando, se han pasado, entonces queda la esfera cargada positivamente. Entonces la esfera no gana, sino está perdiendo 32 nanocoulomb, o sea, está perdiendo esa cantidad. Pero vamos a ver si lo calcula. Lo que estoy, ahí está, ahora sí. Entonces, miren, lo que está usando Tigres es esta relación. Carga es igual a n veces un número de electrones. Entonces, esta carga, la que, digamos, se ha transferido entre la barra y la esfera, es 32 por 10 a la menos 9 coulomb. Este es igual a n electrones, no sabemos qué cantidad, pero sí, lo que sí sabemos es que la carga del electrón es 1,6 por 10
a la menos 19. ¿Qué unidades? Coulomb. Entonces, mire, como están los Coulomb a ambos lados, Coulomb con Coulomb se puede simplificar y lo que me queda solamente es un número adimensional. Ese número adimensional me dice cuántos electrones se han transferido. Y no es raro, entonces ahora puedo decir así, entonces N es igual a 32 por 10 a la menos 9 entre 1.6 por 10 a la menos 19. Listo. Entonces ahora 1.10, yo puedo decir que esto es 1,6 por 10 a la menos 20. Ya no 19, sino menos 20, porque le un 0. Entonces decimos 16 veces una vez, 16 veces 2. Entonces ya me queda el número 2. Ahora 20 restado de 9, me queda entonces 10 a la menos 11. Coulomb. Perdón, electrones. Electrones que se han pasado. Entonces esa es la carga que se ha transferido. ¿De acuerdo? Ya. Y esa es la respuesta. Entonces en la proposición dice, la esfera gana. La esfera no gana electrones. Al contrario, la esfera está cediendo los electrones. Por eso es falsa. La esfera pierde electrones. Of course, porque la esfera está dando electrones. Entonces esto es verdadero. Dice, la esfera no gana ni pierde electrones. Esto es falso, porque está perdiendo electrones. Bien, pregunta número 2. Dice, dos partículas están inicialmente separadas 3 centímetros. Luego se alejan hasta la magnitud que la fuerza entre ellas se reduce a la cuarta parte. Entonces, este es el estado inicial, ¿de acuerdo? Hay una distancia D y hay una fuerza F. Esa fuerza realmente no me importa si es atracción o repulsión. O sea, no me importa si Q1 o Q2 son cargas de diferente signo. Pueden ser del mismo signo y ustedes pueden estarse repeliendo, porque no me dice nada más que es una fuerza entre ellas. Una forma de abordar el problema es planteando el hecho de que esta es una de las tantas situaciones, pero no significa que sea la más certera o la única. Bien. Entonces, en el estado final, vemos que la carga Q1 y Q2 se han alejado. Y lo que sí sucede es que a esta distancia la fuerza ahora ha sido disminuida en la cuarta parte. Entonces, esto planteamos ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Y qué le parece si hacemos una división? Porque hay muchos términos que no conozco. Entonces, si hacemos la división de 1 entre 2, o aquí hace una comparación de f con f a la cuarta multiplicado por el otro, entonces simplemente reemplazamos y tenemos entonces que la distancia a la cual debe estar es 6 centímetros. Y con esto entonces tenemos resuelto el ejercicio. Unita más para comentar. Usted podría haber hecho 1 entre 2 y tendría entonces f dividido entre f sobre 4. Esto k q1 q2 entre d cuadrado dividido entre k q1 q2. Ya, ahí alguien me pregunta entre x al cuadrado. Ya, listo. Entonces se van, se simplifican y me queda esto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, tigres?
¿Alguna pregunta? Levante su micrófono si quiere preguntarme. Ya, seguimos entonces. La número 4, realmente es una historia interesante. La voy a resolver, pero sería interesante volver a repetir esta misma pregunta para la segunda semana, o sea, la semana que viene, porque se puede resolver con mucha facilidad si conocemos un poquito más de la otra semana. Ahora, no significa que no se pueda resolver, porque el criterio para resolver también es la misma que la otra, pero ya la explicación está reforzada. Entonces, para esa semana la dejamos. A ver, pero no sé si es que por un ratito la voy a pasar, ¿ya? La voy a pasar y después voy a regresar si es que en caso no exista. Aquí está la 4, ¿ya? Dice que es la respuesta. Entonces tenemos la anterior, ¿de acuerdo? Tenemos la anterior, pero nos vamos a saltear hasta esta. Entonces, dice, dos esferas conductoras de igual diámetro y con igual carga eléctrica negativa se encuentran suspendidas de hilos aislantes de longitud L igual a 0,1 metro. Como muestra la figura, si la masa de cada esfera es 90 raíz de 3 gramos, ¿cuántos electrones en exceso tiene cada esfera? Sabiendo que K es la constante eléctrica, esta K es la constante eléctrica, la carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces la imagen es esta. Tenemos dos esferas y están siendo repelidas. El ángulo es 60 grados y tenemos que la longitud es la misma para ambas. Obviamente, ¿no? Porque es un P. Entonces, en la solución, ahora planteamos las fuerzas a las cuales están siendo sometidas las cargas o las esferas puntuales. Entonces vemos que estas fuerzas forman un triángulo, o sea, un polígono cerrado. Como es un polígono cerrado, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces podemos decir que las fuerzas se compensan. Muy bien. Ahora, el ángulo que estamos viendo y que están relacionando la fuerza eléctrica con el peso es la tangente. Y tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Entonces la relación entre la fuerza eléctrica y el peso, perdón, es el peso dividido entre raíz de 3. Pero por la ley de Coulomb, esta fuerza eléctrica es la carga. K, como es la misma, esta carga en magnitud es la misma que esta de acá. Profe, pero son de signo negativo, ¿y dónde se ve? Se ve el signo negativo por la dirección de la fuerza, el sentido de la fuerza. Solamente por eso se ve que son del mismo signo, porque se están repeliendo. Entonces ahora seguimos. De la ecuación 2 y la ecuación 1, entonces igualamos y simplemente despejamos la carga al cuadrado. Y con eso tenemos entonces, mire, entonces esta fuerza la voy a igualar, esta de acá, la voy a igualar a esta de acá. Despejando la carga Q cuadrado, es el peso mg multiplicado por L cuadrado, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, esto está multiplicando, pasa acá a dividir. Entonces tenemos la expresión siguiente, y esto me queda, la carga al cuadrado es 10 a la menos 12. Raíz cuadrada sería 10 a la menos 6. Si esto es 10 a la menos 6, o sea, un microcoulomb, ahora lo que tengo que saber es cuántos electrones hay en ese microcoulomb. Divido el microcoulomb entre 1.6 por 10 a la menos 19. Y esto me da con toda seguridad 625 por 10 a la 10 electrones. Son los que se han transferido para crear esa situación.
Con relación a las líneas de fuerza del campo eléctrico, indique la verdad V o falsedad F de las siguientes proposiciones. Entonces, para eso, vamos otra vez a la teoría y revisamos. Entonces, los conductores y aisladores son, digamos, antagónicos. Pero aquí entre nosotros, ¿ah? Esto no es pregunta de la pre, no es pregunta, es para que ustedes cuando estén ya dentro de la universidad. No existe el conductor perfecto. El oro, profesor, no. Y no existe el aislante perfecto. La cera, profesor, no. El oro tiene un poquito de resistencia, medible, cuantificable, y tiene su resistencia eléctrica. Y la cera, que aparentemente puede ser muy aislante, no dejar pasar corriente eléctrica, sin embargo, deja pasar una cantidad pequeñísima, pero deja pasar corriente eléctrica. En la ley de Coulomb, que establece de carga del mismo signo, se repelen, de signos diferentes se atrae, vemos que hay repulsión, atracción, repulsión y repulsión. Si me permiten leer en esta transparencia, dice la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, o que las separa. Entonces tenemos la relación funcional, aquí está, fuerza eléctrica K, Q1, Q2, donde Q1 puede ser la que está al lado izquierdo y Q2 la que está al lado derecho. La constante eléctrica es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado, y esto es una constante. Observaciones. Los pares de fuerza eléctrica de atracción, repulsión, son de acción y reacción a la distancia. Además, tienen la misma línea de acción. O sea, las líneas de acción están hablando del centro de una carga hacia el centro de la otra, pasa una única línea de acción. Segunda observación, para un sistema de 3 o más partículas cargadas, se cumple que la fuerza eléctrica resultante sobre una de ellas es igual a la suma vectorial independiente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de ellas, y se refiere entonces a las cargas, ¿no? Aquí se está viendo el principio de superposición, muy interesante. Voy a retroceder un ratito. Lo que quiere decir es que el campo eléctrico en el punto E está por F1 y F2. Y la resultante sería F1 más F2, que es la diagonal. Dice, para un sistema de 3 o más partículas cargadas se cumple que la fuerza resultante sobre una de ellas es igual a la suma vectorial independiente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de ellas. Esto es el principio de superposición. Y es la que vamos a estar aplicando continuamente, y yo se las voy a remarcar. Entonces, el campo eléctrico, se dice que existe un campo eléctrico en una región en el espacio si una carga de prueba positiva situada en dicha región, extremadamente una fuerza eléctrica entre ella, o sea, puede ser esa fuerza de atracción o repulsión. Me refiero de otra forma. Vamos a ver. Anterior. El campo eléctrico, se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. Entonces,
La definición teórica del campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Haciendo una analogía entre el campo gravitacional, entonces vamos a ver si me están viendo. Y ahí, voy a prender la cámara un ratito. Ya. Entonces miren, tigres. Tengo el plumón y este cae. Otra vez, tengo el plumón y este cae. ¿Quién está atrayendo a este plumón? La Tierra. Y la Tierra tiene una especie de campo gravitacional y esa fuerza se la comunica a los cuerpos que están en cualquier posición, haciéndolos que estos caigan. De manera análoga, las cargas eléctricas se comportan casi parecido a la Tierra, nada más que la naturaleza es una naturaleza eléctrica. Entonces, esa naturaleza eléctrica se manifiesta justo en esa posición. Entonces, cuando vemos esto, decimos que en analogía al campo eléctrico, al campo gravitacional de la Tierra, el campo eléctrico ocurre así. Entonces, cargas negativas, las líneas del campo para representar, hacernos una idea de qué es el campo eléctrico, la línea del campo ingresa, mientras que en una carga positiva las líneas salen. Entonces, el campo eléctrico está definido también como E, que es el campo eléctrico, K, Q viene a ser la carga que está produciendo el campo eléctrico y la distancia donde quiero medir ese campo eléctrico, que es el R. Y esa R está al cuadrado. Entonces, tenemos el campo eléctrico medido en el punto P y ese campo eléctrico está producido por las cargas, pues en uno de los casos positiva y en el otro de los casos negativa. Entonces, a la izquierda Q, el campo es positivo, el campo allí sale, ¿cierto? Ahora, si usted quiere una ayuda a memoria, yo le diría que en el punto P, imagínese que hay una carga positiva, y chiquitita. Entonces hay repulsión, esta fuerza de repulsión entonces. Pero realmente esa fuerza de repulsión tiene que ver con el campo. Entonces decimos que el campo es el que está en ese punto. En el punto P, debido a esta carga negativa, hay una atracción. Si usted estuviese paradito en el punto P o paradita en el punto P, va a sentir una atracción por la carga negativa. Y por eso se dibuja la flecha hacia el lado izquierdo. En estas observaciones también se aplica el principio de superposición. También. Entonces, si tengo varias cargas, puedo hacer el principio de superposición, aplicando el principio de superposición, puedo hacer que el campo, estudiarlo de manera individual. Entonces, mire, cierre su ojito y no vea esta carga negativa donde estoy dando vueltas con el cursor, solamente vea la carga positiva. Entonces decimos que en el punto P produce este campo eléctrico en ese lugar. Mejor dicho, se mide el campo eléctrico en este punto y ese campo eléctrico es E1. Tenemos la distancia, sabemos cuál es el valor de la carga, sabemos que K es 9 por 10 a la 9, entonces podemos calcular el campo eléctrico producido por esta carga en este punto. Ya, ahora cierren sus ojitos, ábranlos y tapen esta carga Q1. Tápenla. Y vean solamente la carga Q2. Entonces, esta carga Q2 está atrayendo a este puntito donde está usted. Entonces, la línea del campo están ingresando a la carga. Como están ingresando, a esta le llamamos E2. Y ya no estoy mirando la carga Q1. Entonces, al final, veo que en el gráfico que he puesto, el gráfico propuesto, tenemos el campo E1 debido a la carga 1 y el campo E2 debido a la carga 2. Pero más que el campo, diría la magnitud del campo en ese punto. La magnitud del campo eléctrico en ese punto. El campo le está produciendo Q1, E1. El campo le está produciendo E2, perdón, Q2, E2.
Esta línea del campo, para las cargas positivas salen y para las cargas negativas entran. Nunca se cruzan entre sí. Nunca. Por más que tengamos cargas de signo opuesto, las líneas del campo nunca se están cruzando. Esto es simplemente la cuantización. Es la cuantización del número de cargas, o la fuerza por unidad de carga es constante. Entonces, es la fuerza que hay entre estas dos cargas. Con esto ya podemos nosotros, un poquito más vamos a pasar, estar seguros. Entonces, una forma de producir un campo eléctrico uniforme es tener dos placas plano paralelas que sean tan grandes como el infinito. Y entonces estamos produciendo un campo en una dirección. La placa superior es una carga positiva, que por su naturaleza de la geometría es plana. Entonces la línea del campo sale. La placa inferior es negativa, entonces el campo ingresa. Y creamos entonces un ambiente donde el campo eléctrico es uniforme. ¿Para qué sirve? Hay muchas aplicaciones. Una de ellas, le vuelvo a repetir, es la electroforesis. La otra es el tratamiento de las aguas. La otra es pintura electrostática, etc., etc., etc. Entonces, sabemos que ese ambiente tiene un campo eléctrico definido. La teoría terminamos, entonces ahora nos vamos a la práctica para continuar. Ya nos falta poquito, entonces nos vamos aquí. Pregunta número 1. En relación a las líneas de fuerza del campo eléctrico, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Son líneas imaginarias? Of course, por supuesto, son líneas imaginarias, porque estas líneas no existen, pero es una argucia matemática para poder interpretar qué está haciendo una carga positiva con una carga negativa. Verdadera. Salen de las cargas positivas e ingresan a las cargas negativas. Verdadero. Así es, verdadero, porque así está definido. Tercera pregunta. Nunca se cruza. Of course, nunca se cruza. Y todavía no tenemos la herramienta matemática, de repente al último haga un esquema, pero por el momento no existe, digamos, eh, la idea de que estas líneas de campo se puedan cruzar. ¿De acuerdo? Entonces, es verdadero. Pregunta número 6. La figura muestra una gráfica de campo eléctrico producido por una carga Q y nos estamos acercando a esa carga y alejando. Entonces podemos hacer toda esa curva. Una curva interesante que nos explica cómo se comporta el campo eléctrico. Y ahora simplemente trasladamos ese dibujo a números. Entonces decimos así. Escuchen, escuchen. El campo eléctrico es KQR cuadrado. Muy bien. Despejando el Q, es campo eléctrico R al cuadrado entre K. A ver, para la primera opción, ¿de acuerdo? Para la primera opción, tengo como dato la distancia R, 2 metros, y tengo el campo eléctrico, que es 3.6 en la vertical. Entonces, reemplazando, puedo hallar la carga eléctrica. Y si reemplazo, veo 36 por 10 a la 4 por 2 al cuadrado, entre 9 por 10 a la 9. 9 veces 1, 9 veces 4, 4 por 4, 16, 16 entonces microcoulomb. Bien, entonces ya tengo la carga. Teniendo la carga, ahora puedo hallar el E asterisco.
El I asterisco va a ser igual a Q, la carga entre el cuadrado de la distancia que lo separa. La distancia que lo separa esta vez es 4. Mire, E está en la línea de 4 metros. Lo que me faltaba para calcular esto era la carga. Entonces, ya puedo calcularla. Entonces ahora sería 9 por 10 a la 3. Pregunta número 7. En un hexágono se colocan 3 cargas positivas en la configuración que se ve en la figura. Y también 3 cargas negativas en configuración como se ve en la figura. Ahora me piden hallar el campo eléctrico en el centro. Por el principio de superposición, vemos entonces que la carga, llamemos a esta mentalmente carga Q1, en el punto P, sus líneas de campo están saliendo, pero en el punto P sale, flechita hacia abajo. La carga que está a mi derecha, donde está dando vueltas el cursor, la flecha sale. Entonces vamos a tener una flecha, pero vamos a ver cómo se va haciendo. Este es el campo. Ahora, inmediatamente está preguntando, por eso que está dibujado el campo rojito referido a las cargas positivas y el campo verde debido a las cargas negativas. Entonces vemos que esta carga, las líneas del campo ingresan. Entonces el campo final estaría dado en el punto P debido a esta carga. Voy a ponerle un check para saber. Entonces, con esto ya estaría calculado. Ya, entonces aquí estaríamos viendo la acción simétrica de la carga positiva, vector rojo, y la acción de la carga negativa, verde. Están en el mismo sentido, la misma dirección. Entonces estos vectores, si tuviésemos las cantidades vectoriales de este vector, valga la redundancia, podríamos calcular rápidamente. Y lo vamos a hacer, paciencia, porque justo un paso más falta. Entonces aquí tenemos también la interacción del campo eléctrico rojo con la carga positiva y verde con la carga negativa. Idem, la derecha. Entonces ahora tenemos lo siguiente. La magnitud, si ustedes se dan cuenta, 2E y 2E es un paralelogramo. Entonces podemos aplicar la ley de los cosenos para saber cuál es la resultante de estas dos. Y la resultante simplemente es el cuadrado del primero, ahí está el cuadrado del primero, 12 cuadrado, el cuadrado del segundo, y el doble del primero por el segundo. Visto de otra manera, tenemos entonces que el coseno de 120 es menos 1/2. Recuerde que el coseno de 120 está en el segundo cuadrante. Si le restamos 180, es a la función, o sea, es a coseno. 180 menos 120 es 60, entonces sería igual al coseno de 60, pero como está en el segundo cuadrante negativo, entonces sería igual casi. Realizando ese guarismo, vemos que el campo eléctrico es igual a de estas dos que estoy sumando, el cursor con esta de aquí,
Y la respuesta sería 2E. Ahora me falta sumar esta resultante que es 2E con la suma de los dos. Esa suma también me sale E. Sumando todo me sale 3. Reemplazando, tendríamos entonces y ahora simplemente sumando tenemos 4 veces E y E es igual a Q, la constante eléctrica, entre A al cuadrado. Pregunta número 8. Para la pregunta número 8 tenemos que tener bastante imaginación de ubicación geométrica, o sea, en el espacio, y yo sé que ustedes no tienen ninguna dificultad para ello. Sin embargo, lo voy a hacer paso a paso y despacio, ¿de acuerdo? Para que vean ustedes que no es un problema difícil, sino más que todo es un problema de proyección. Entonces, tigres, tenemos un tetraedro. Leo la pregunta. En la figura se tienen 4 partículas con cargas eléctricas más Q y menos Q, cuya magnitud es 10 a la menos 6 coulomb, o lo que podría decirse un microcoulomb, porque 10 a la menos 6 es micro. Distribuidas en los vértices del tetraedro regular, cuya arista es 20 raíz de 2 metros. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Entonces ustedes observan el punto P es el punto medio entre la carga positiva Q y la carga positiva Q. Si vemos la interacción entre las cargas positivas en el punto E, vemos que el campo producido por estas dos partículas cargadas tiene la misma magnitud, pero sentido opuesto. Por lo tanto, estas se cancelan. Entonces, si usted vea las flechas verdes, los vectores rojos, tienen la misma magnitud, los vectores rojos, y dirección o sentido opuesto. Por lo tanto, entonces, esos vectores, al ser opuestos, es nula, quedándonos solamente el performance de o el funcionamiento de los dos vectores que están pintados de verde. Para la suma de estos dos vectores, voy a aplicar la ley de los cosenos. Entonces, en esta forma, yo puedo ver que este punto G del triángulo, que voy a poner los valores aquí como una opción, que sea a ver, aunque aquí los han nombrado, pero voy a poner, a ver, H y J o M, ¿no? Entonces, este triángulo, si observamos, tigres, este es un triángulo equilátero de 60 grados, 60 grados. La altura es perpendicular. La altura es perpendicular. La altura es perpendicular. El punto de intersección de todas las alturas, a este punto se le llama baricentro. También ese punto es el baricentro. También es el ortocentro. También es el punto G, punto medio de las medianas. Es decir, como es un triángulo equilátero, es la intersección de todos los elementos que sean simétricos. Bueno, entonces mire, si a esta distancia yo la llamo L,
Esta distancia también es L. Y sabemos por propiedad de las mediatrices, de los ortocentros y de baricentros de esos triángulos, que si esta razón, esta vale 2, esto vale 1, porque es un tercio. Ergo, por lo tanto, si esta altura vale L, entonces del punto de intersección del ortocentro baricentro, esto debe ser L tercios. Por lo tanto, entonces, viendo este dibujo, esta línea que estoy pasando con el plumón, esta línea, con esta línea que es la altura, con esta línea que es el cateto, y voy a dibujar ahora ese triángulo, es así. La de abajo es L tercios. Recuerde, por propiedad de los triángulos. Y esta distancia que acabamos de poner es L. Entonces, coseno de ese ángulo, coseno del ángulo, es igual al cateto adyacente, L tercios, entre L, hipotenusa. Y esto me da igual a un tercio. Con este valor, entonces, ahora voy a la anterior ecuación y puedo entonces obtener, aquí está, puedo obtener entonces, así como lo está demostrando, puedo obtener entonces la resultante. Y esa resultante, si reemplazo los datos, me quedaría entonces a reemplazar K por 9.8, 9 por 10 a la 9, la carga de las que están puestas en cada una de las aristas, que es micro, 10 a la menos 6, entre 3 veces a cuadrado. A cuadrado es 20 por 10 a la 2, elevado al cuadrado sale 800. Si hacemos todos esos reemplazos, al final me queda 10 a la sexta NC veces, que es el campo eléctrico en el punto P. Realmente el problema de este ejercicio muy interesante, muy bonito, su fortaleza está en entender bien esa geometría que ubica los puntos en el interior del tetraedro. Es lo único. Es la única mayor diferencia. Y aquí tenemos entonces ahora las respuestas propuestas. 1 es A, 2 es A, 3 es A, 4 es A, 5 es A, 6 es C y 7 es A. Jovencitos, si no hay más preguntas o si hay alguna, con gusto para responderla, díganme ustedes en qué puedo reforzar o qué parte no se ha entendido. Con gusto los atiendo. Marcelo, ¿qué me dice? Carita feliz, mano arriba. Marcelo no está con nosotros. Ah, no, sí. Perfecto, 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 Joaquín. Vilca Antonella, ¿qué me dice? Manito arriba. Yo sé que esta parte es un poquito difícil, el último problema. Denle vuelta y si tienen alguna pregunta, me la dicen. Todavía tenemos tiempo. Farfán Padilla, dígame usted.
¿Qué parte le ha parecido más difícil o que no se haya podido entender con facilidad? Farfán, Evelyn, Maricel, Tigresa, nos dejó. Roja Victoria, Cristina, dígame algo. 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 16. Cristina, la perdimos. Pizarro Flores, oiga, me he quedado solo. Ah, no, está bien, la manito, hermanito, carita feliz para Pizarro. Muy bien, Pizarro. Son los futuros Tigres. Los voy a ver de una u otra manera aquí en el campus universitario. A uno de ustedes me parece reconocerlo por la forma como se expresó. Estuve cuidando un aula, me parece que es en el primer examen, ¿ah? Me dijo, profesor, yo soy del grupo virtual. Ah, ya le digo, no hay problema. Los ejercicios de la física están sencillos. ¿Y qué les ha parecido este examen? El examen del domingo. ¿Qué les ha parecido? ¿Ha sido muy difícil? Claro, ve, no hay nada que hacer. Marcelo está, pero atento. Es un tigre, pero que tiene toda la energía. A ver, alguien del otro lado. No sé, creo que ya me estoy pasando de la hora, creo. A ver, de repente ya me estoy pasando de la hora. A 5:55. 17:55 es. A ver, no, 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 no. Yo pensé que alguien me estaba enviando de alguno de ustedes. A ver. Rojas Neira, Cristina, Tigresa. Realmente este problema de cargas electrostáticas, básicamente, o sea, el concepto fundamental y lo que me gustaría que quede grabado en su mente es la acción. Si tengo estas dos cargas diferenciadas por los colores, cargas de diferente signo, entonces yo sé que cargas del signo diferente se atraen y cargas del mismo signo se repelen, como los imanes. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo sabe esta carga negativa, que así voy a asumir que este azulito es negativo, es atraída por esta carga negrita que le voy a poner que sea positiva? Mejor dicho de otra manera, cierro los ojos a esta carga, le cierro los ojos, le vendo los ojos y le pongo una carga cerca. ¿Qué sentiría? Atracción. ¿Y por qué siente atracción? Porque existe un campo eléctrico que es como si esta carga tuviese una nube que lo envuelve, muy densa al inicio de la carga, cerca a la carga, una nube muy densa, como si fuese neblina muy, pero muy densa, y conforme nos alejamos de la carga, esa neblina se hace cada vez más tenue, pero esa neblina se extiende hasta el infinito. Eso es el campo eléctrico. Entonces, la carga negativa
tiene su campo eléctrico, esa neblina. Y la carga positiva también tiene su campo eléctrico, su neblina. Cuando entonces interactúan estas cargas, su neblina es la que se cruza. Y es por eso que vemos que esta sabe que está cerca una carga positiva o de repente una carga negativa, debido a la presencia de ese campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico es una respuesta a la acción. O sea, realmente en el aspecto de la ciencia se propone su existencia. En la siguiente clase de la siguiente semana vamos a ver una forma cómo medir ese campo eléctrico sin medir fuerzas. ¿Y qué es lo que normalmente se hace? O sea, realmente para determinar ese campo eléctrico se va a medir como vamos a hacerlo en la siguiente semana. Abogado, administrador, profesor, ¿a mí de qué me va a servir esto saber del campo eléctrico? Porque hay empresas que se encargan de hacer pintura electrostática y esa pintura electrostática se basa y se fundamenta en el conocimiento de esta área. Ahora, no se necesita que usted para pintar su carro, pintar su lavadora, pintar algún mueble, algún sistema, algún equipo, alguna máquina, tenga que saber un montón de física. No, pero sí los principios fundamentales, porque como usted va a dirigir, entonces el operario va a decir, señor Vilca, se ha malogrado la pistola que está emitiendo la pintura. Entonces usted sepa que de repente le pregunta y le dice, oye, pero esa pistola la has puesto lo has enchufado para que se cargue. Uy, no, ingeniero, no, señor, no administrador. Entonces, porque usted llevó el curso de física y sabe que eso debe de suceder. El riego controlado también se hace por campo eléctrico. Viene una gotita de agua, se somete al campo eléctrico, como el agua es bipolar, entonces con el campo eléctrico tiene una polaridad, hace que se repelen, entonces esa gotita la lleva usted donde quiere y donde está la plantita, de tal manera que le da justo la cantidad de agua que se necesita. Entonces, si se dedica su empresa al rubro del cultivo de hortalizas, entonces puede utilizar también las cargas eléctricas. Y ya sabe la principal. Si usted trabaja en una empresa que hace harinas, hace mezclas con arcillas, hace cemento, puzolana, porcelanas, tazas de loza, entonces el chancado del material crea polvo y ese polvo no debe ser aspirado por las personas. Entonces se les pone unas cargas eléctricas a manera de filtro para que no pase ese polvito. Porque no se puede poner una tela, porque la tela tiene los orificios muy pequeñitos, pero por ahí pueden pasar estas partículas. Profesor, yo no quiero trabajar en ninguna empresa de cemento ni de harina. A mí me gusta la industria farmacéutica porque yo sé que esa es la proyección. Sé que esas personas que son malas tienen mucha inversión y quiero tener mi industria farmacéutica. Entonces voy a hacer unas pastillas. Para hacer las pastillas tienen que moler y triturar y hacer toda la mezcla de esos polvitos. Y también allí se generan polvos. Entonces también tienen el cuidado si la pastilla es muy fuerte para ciertas áreas muy delicadas, entonces se recurre también al control a través de los filtros electrostáticos. Entonces, Tigres, como verán, su aplicación es muy, pero muy variada. Y ahora, ni más que decir nuestro cuerpo, porque si mi mano se mueve es porque mando pulsos eléctricos y el músculo abyector cierra, el músculo expansor abre. Entonces, eso es a través de polos o cargas eléctricas almacenadas en las células de los músculos para que actúen de esa forma.
Cuando tomo una pastilla de un medicamento, que es un antibiótico, entonces va donde la bacteria. Y la bacteria está formada por enzimas, y las enzimas ya tienen átomos, y los átomos moléculas, o sea, ¿cierto? Entonces tienen una asociación y tienen cargas eléctricas. Entonces viene la pastilla, se pega a esa enzima de la bacteria, y como se están atrayendo, la arranca de esa enzima, se la lleva destruyéndola de esa manera. Entonces la enzima queda desprotegida y sucumbiendo a ese proceso es, digamos, un cuidado para el cuerpo humano a través de esa forma. Entonces, como verán, tigres, tigresas, la aplicación de la ciencia es muy, pero muy variada. Y todo tiene, digamos, un porqué, porque es un avance tecnológico, porque ya se ha probado en diferentes partes. ¿No hay ninguna pregunta? Coral de Río, ¿qué le pareció esta clase? Ya, a ver, no sé, estoy compartiendo todavía mi pantalla. Dejar de compartir, voy a dejar de compartir. Ya está. A ver, no hay ningún comentario. Hoy día hemos terminado más rápido de lo normal. Pensé que nos iba a faltar tiempo.
A ver, aquí les voy a mostrar a través de mi pantalla unos experimentos de la ley de Coulomb que ven que ibas a mostrar. De repente, ahora los demuestro para que ustedes lo vean. Entonces, volvemos a cero y la idea es entonces tener una barra, que esta barra la estoy frotando, la estoy friccionando y la voy a llevar con diferentes materiales y ahora voy a cambiar. Ahora vamos a ver. Miren la acción. Ahora vamos a ver algo más. Es el campo eléctrico. Y esto yo los invito a ver esta experiencia en directo. Es la máquina de Winshore. Es un disco que gira. Necesito que se active. Es un ratito que la red está un poquito lenta. Ya está, ahora sí. Miren, entonces les explico. Estos, donde está dando vueltas mi cursor, este es el vaso de Leyden. Este es el que se va a cargar con la carga eléctrica. Y con una manivela se va a girar esta máquina. Entonces, ahí, la vuelta hasta ahí. Entonces, aquí está la manivela que voy a girar y a la hora que giro, los discos que tienen unas especie de parches de aluminio van a friccionar con una Profesor, no silicona. está compartiendo pantalla. Ay, caramba. Ay, caramba. Pero sí había puesto, compartir. Y ahora sí estoy compartiendo. Entonces, aquí está la máquina de Winshore. Les estaba explicando, les estaba diciendo de que estos, donde está dando vuelta mi cursor, son los vasos de Leyden. La emisión de estos vasos es almacenar carga eléctrica, como si fuese agua que almacena usted en un vaso, igualito. Entonces aquí se van a depositar cargas eléctricas. Bien, esta máquina de Winshore funciona también por fricción. Entonces, donde está dando vueltas mi cursor, acá hay unas pilosidades de cobre que están en contacto con los discos y estos discos giran. Como están friccionando, entonces están acumulando carga eléctrica y vamos a hacerlo funcionar para que ustedes vean el punto. Entonces tenemos ahí, voy a comenzar a friccionar. Entonces pongo verde, vemos que la manivela está rotando. Y esa chispa que ustedes ven es justamente la compensación de las cargas que se están originando debido a las que se han almacenado en las botellas. Tigres, tigresas, esta, esta, esta carga puede expresarnos que hay un voltaje aproximadamente entre 10.000 y 20.000 voltios generados de esa manera. Entonces es un voltaje grandísimo. Estas experiencias, estos experimentos se hacen aquí en la facultad. Entonces de repente ustedes pueden venir, obviamente un día que estén, pues, sea un día de atención, ¿no? Un día que ustedes digan, me propongan, profesor, vamos a ir a visitar la Facultad de Física. Entonces vienen, yo preparo y ustedes pueden ver las acciones de esta máquina de Winshore.
que por fricción está creando un alto voltaje. Tan alto que ustedes pueden ver que saltan esas chispas enormes. Entonces, más o menos para que tengan una idea, por centímetro que salte la chispa, que es el aire entre esas dos esferas, por centímetro más o menos para que salte la chispa por centímetro se necesita 800 voltios. Entonces ahí debe de haber más o menos como unos 3000 voltios. Y si giro con más velocidad, obviamente generaré un poco más de diferencia potencial. Esta es la máquina de Wilshire. A ver, otra. Esta también tenemos, es la máquina de Van der Graaf, que también se sirve para generar voltajes altos y que los aceleradores nucleares en los centros de investigación de partículas la usan. Claro, no de este tamaño, mucho más grandes, y con ciertos aditamentos especiales. Entonces, pero también funciona girando y haciendo de que por fricción de manera interna se genere ese alto voltaje. Vamos a encender el equipo. Como usted verá, en el interior hay una faja. Esta faja está rozando en la parte de abajo con unas puntas, unas pilosidades, y esas son las que están extrayendo una carga, que son los electrones almacenadas en esta esfera. Como está almacenando cargas eléctricas negativas en esta esfera, obviamente a alguien está quitando estas cargas negativas, y es a este otro caparazón. Entonces el caparazón queda cargado positivamente y esta queda cargado negativamente. La carga llega a un extremo en que ya no soporta más electrones, entonces tratan de ir a su sitio, generando una descarga. Y esa descarga nuevamente es una descarga de alto voltaje. En este experimento, lo que vamos a ver es cómo se carga esa pelusa y donde vemos a veces en los libros una niñita que está tocando, esta es una esfera metálica y que sus cabellos se erizan. Entonces, este es el experimento con el cual se puede hacer eso. La otra es con unos papelitos que también igual, con una diferencia, a un alto voltaje se puede crear esta acción. Entonces, si mire, con los papelitos que se levantan, entonces con el polvo también se puede hacer, por eso que se puede realizar la, la limpieza de las mineras, o sea, donde hay polvo circulando, con estas famosas ionizaciones de carga o electrostática. Vamos a poner ahora no de ping-pong, sino de carbón. Y a ver lo mismo. ¿Qué sucede? Pregunta, ¿por qué es rechazada? Mira, una pelota de carbón, primero es atraída y después se rechaza. La rechaza porque ya se cargó con la carga que tiene esta esfera, que es negativa o positiva en este caso. Entonces, como esto es positivo, porque ya recibió la carga, positivo con positivo se repele. Una vez más. Listo. Ahora, otro experimento. Esta es la famosa campana Bell. Finalmente, el molinete. Solito, sin que uno tenga una acción mecánica sobre el molinete, este comienza a dar vueltas. Y es por el desprendimiento de las cargas eléctricas que originan este movimiento. Entonces, estos son experimentos que ustedes los pueden realizar aquí o ver cómo se realizan en la Facultad de Física. Bien, Tigres, espero que les haya gustado esta simulación. Nuevamente reiterándoles el hecho de que pueden venir aquí al pabellón y ver estos experimentos en vivo y en directo y ver sus acciones. ¿Hay alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿Algo que haya originado esta exposición? Zapata, todo tranquilo. María Elena. Mauki, muy bien, muchísimas gracias. Ramos, Caritas. García, Jefferson. ¿Alguna carita feliz? Muy bien, gracias. García, una manito extendida. Bueno, jovencitos, entonces ya con esto sí damos por término. Un abrazo, cuídense hasta la siguiente semana. Nos estamos viendo. A ustedes, muchas gracias, Maricelo. Marcelo, muchas gracias. A ti, Alex, a ti, muchas gracias. Ventura, a ti, al contrario, muchas gracias. Carita May, muchas gracias. Mauki, gracias, gracias. Cotrina, muchísimas gracias. Solórzano, gracias. Ventura, gracias, gracias. Nos estamos viendo, muchachos.